Un gusto estar con ustedes en este momento. Bueno, como ustedes saben, vamos a seguir. Hoy terminamos ya el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay una motivación de Pedro, ¿cierto? Ya desde los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 14, Pedro, al saber que su partida de este mundo está cada vez más cerca, tiene el deseo de escribirles a sus hermanos para animarles, recordarles las enseñanzas de Jesucristo para que puedan permanecer firmes en él, ¿cierto? Él sabe que su carrera pronto se va a acabar. Y en el verso 15 nos muestra que cómo la quiere terminar él. La quiere terminar de la mejor manera, ¿cierto? Yo seré diligente, yo me esforzaré para que ustedes no olviden estas cosas, para recordarles constantemente lo que les ha enseñado acerca de Jesucristo. Él quiere recordar a sus hermanos que se esfuercen y que tengan siempre presentes estas cosas de lo que Él les ha hablado. Él dice, pronto voy a irme, no quiero que ustedes duden. El deseo de Pedro es que nadie dude. No quiero que nadie se aparte, no quiero que nadie se pierda. Es por eso que Él es diligente y Él les recuerda constantemente las palabras de la Escritura, la enseñanza acerca de Jesucristo. En el verso 17 vemos una convicción que tiene, ¿cierto? Él habla de esa convicción, que dice que él escuchó, él estuvo presente, escuchó la voz de Dios. Lo que le ayudó a perseverar fue lo que él experimentó de forma audible, la voz de Dios acerca de Jesucristo, ¿cierto? Quizás no muchos han experimentado o hemos experimentado esta oportunidad. Ahora, ¿cómo Pedro va a animar a sus oyentes y a nosotras si no hemos tenido la misma experiencia que él? Pedro a sus destinatarios originales y a nosotras nos dice, ustedes tienen otro privilegio también, que es recibir el mensaje de Dios por medio de la profecía de la Escritura. Recordemos que el versículo 19, Pedro nos decía que este mensaje profético era como una antorcha y que esta antorcha iba a ir iluminando cada vez nuestras mentes y corazones, que es una luz que debe ir creciendo en nosotras para alumbrarnos en todo nuestro ser y que nuestra mente se vaya renovando y nuestro corazón se vaya transformando. Eso es lo que nos decía el versículo 19, ¿cierto? Pero, ¿cómo es posible que esto llegue a suceder? El versículo 19 ya nos explicaba a qué se refería esto. Habemos o hay personas que pudieron haber leído la Escritura y ser igual que antes. ¿Cómo es posible que el contacto con la Escritura llegue a tener el efecto que Pedro está diciendo? Si nos damos cuenta, al principio del versículo 20, nos dice, pero antes que nada deben entender esto. Ya él había explicado qué es lo que está diciendo en el versículo 19. Antes que nada. O sea, es algo de mucha importancia que entiendan ustedes primero esto. Hay otra versión que dice, entendiendo primero esto. ¿Qué cosa? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de las profecías, de la comprensión personal de los profetas. ¿Profecía qué significa? Profecía significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro, hermanitas, y que no puede ser conocida por medios naturales. Eso es una profecía. Y el verso 21 dice,
porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. No viene de parte de nosotros, no viene de parte de un hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Los mensajes que dieron en el tiempo de antes, tanto los profetas, Jeremías, Nehemías, Isaías, Moisés, etcétera, no fueron mensajes de parte de ellos o por voluntad de ellos, sino la palabra que ellos expresaban al pueblo venía de parte de Dios. Recordemos que Pedro estaba manifestando, hermanitas, que este mensaje de la Escritura era como una antorcha que llegue a alumbrarnos profundamente en todo nuestro corazón, en todo nuestro ser. Es de vital importancia, hermanitas, que tomemos la Escritura como lo que realmente es, como de parte de Dios, que el mensaje viene de parte de Dios. Hermanas, al leer este versículo, veía que este mismo mensaje que el apóstol Pedro está dando aquí, también lo mencionó el apóstol Pablo en su primera carta de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, nos dice: por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ellos recibieron el mensaje del Evangelio como lo que realmente es, que viene de parte de Dios, palabra de Dios, y no una palabra en ser humano. Y eso les permitió, hermanos, si ustedes recuerdan cómo los tesalonicenses actuaban, eso les permitió dar fruto en gran manera, tener vidas fructuosas. Cuando recibimos, hermanas, la Escritura como la palabra de Dios, ella actúa en gran manera en nosotros. A veces uno puede decir, Dios habló, Dios ya habló. Pero Hebreos, se ha escuchado también que se dice Dios ya no habla porque Dios ya habló. Pero en Hebreos, capítulo 1, hermanitas, capítulo 1, verso del 1 al 2, nos dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y ahora él sigue hablando, hermanitas, por medio de la Escritura. Una muestra de ello es como un texto, hermana, como un texto nos habla de distintas maneras de acuerdo al momento en el que lo leamos, ¿cierto? Estemos afligidas, estemos desanimadas, estemos animadas o necesitamos una corrección. Realmente es impresionante cómo un texto nos sigue hablando, o sea, sigue teniendo vida y sigue hablando. Dios sigue hablando y nos sigue maravillando por medio de su mensaje, ¿cierto, hermanas? A veces, amadas hermanitas, muchas veces no le damos la real importancia a lo que tenemos, a lo que está en nuestras manos, a lo que está en nosotros. Hermanas, ¿cómo tomamos la palabra de Dios? Por ejemplo, el día de ayer, hermanitas, fue domingo, ¿cierto? Cada una de nosotras nos reunimos, su iglesia se reunió para escuchar el mensaje de Dios. ¿Cómo la tomó usted, mi hermano? Salió de ahí diciendo, Dios me ha hablado, Dios me habló. Haya sido un mensaje de ánimo, de exhortación, de edificación, una llamada de atención. ¿Cómo la tomó? ¿La tomó como si fuera de parte de Dios o del hermano que estuvo predicando? Hermanas, a veces creemos, ¿cuántos afortunados fueron aquellos que pudieron escuchar la voz de Dios de una forma bíblica? Pedro, cuando menciona este versículo 17, Pedro escuchó esta frase de que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en quien yo estoy honrado. Él escuchó esta frase 2 veces en su vida. Sin embargo, nosotras podemos leer el mensaje de Dios varias veces. La tenemos aquí, su palabra está aquí. ¿Cómo reaccionaremos, hermanitas, para terminar el hecho
de escuchar de manera audible, así como Pedro escuchó en ese momento, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencias. Él escuchó. ¿Cómo usted, hermanita, escucharía, cómo reaccionaría al escuchar de manera audible el mensaje de Dios, ya sea en la situación en la que esté? Por ejemplo, Vero, ten fe. Silvia, no te desanimes. Heidi, persevera. Odi, yo estoy contigo. Hermana Rosa, tengo planes hermosos para ti. Martita, yo te estoy esperando. ¿Cómo escucharíamos? ¿Cómo reaccionaríamos si escuchamos eso de una manera audible? Así como Pedro, seguramente pues nos impactaría, ¿cierto? Amadas hermanitas, esto es lo que Pedro nos está animando en esta mañana, que cuando leamos la escritura la recibamos el mensaje de parte de Dios, ya sea que sea de ánimo, de exhortación, pero viene de parte de Dios. Dios nos conoce, Dios sabe cómo está nuestra vida espiritual, Dios sabe cómo estamos cada una de nosotras, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios lo conoce todo, mi hermanas. Cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, qué circunstancias estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo. ¿Cómo tomó la palabra usted el día de ayer? ¿Qué tan impactada estuvo con algún versículo de la Biblia que usted leyó ayer? Tal vez lo subrayó, tal vez estuvo ahí admirada y ahora le sigue dando gracias a Dios por esa palabra que usted recibió el día de ayer o en la tarde, o la tiene anotada ahí y usted sabe que quiere volverla a leer. Hermana, solo de esa forma, recibiendo la palabra como que viene de parte de Él, esa palabra va a actuar en nosotras y va a transformar nuestra mente y corazón. Yo le agradezco mucho a Dios por esta palabra. Necesitamos, hermanitas, creer esa palabra y recibir esa palabra que viene de parte de Dios y no de mí. Muchísimas gracias, hermanas, por su atención y que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que esta palabra llegue a lo más profundo, como dice en Timoteo, de nuestro corazón y que produzca en nosotros cambios, que produzca en nosotros una transformación, como nos dice el versículo 19. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.